a abrir su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Ahí vamos a tener nuestra meditación en esta oportunidad, a la cual yo le he intitulado La disciplina de Dios para su pueblo redimido. La disciplina de Dios para su pueblo redimido. Este es un pasaje muy importante de la Biblia para entender lo que encontramos en la carta a los Hebreos. Este es un pasaje de la Escritura que da luz a Hebreos 10, 26 y siguientes, hasta el 31. La razón de citar ese pasaje de Hebreos 10 es porque en ese pasaje de la Biblia hay personas que allí basan el hecho de que la salvación se pierde para una persona que ya conoce el Evangelio y que por alguna razón cae en algún pecado, según ellos, muy grave. Digamos, si alguien peca, dicen ellos, de esa manera, que dice ahí voluntariamente, el texto de Hebreos dice que ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el texto de Números 15, que es a donde hemos llegado en nuestro estudio, nos va a dar luz para entender Hebreos 10:26, que quizás es uno de los textos más difíciles de explicarle a los arminianos, es decir, a los que creen que la salvación se pierde. Y es que es un texto, les digo, es muy difícil. Si uno lee solo Hebreos 10:26 y no lee Números 15, que es en lo que se basó el autor de Hebreos para hablar lo que habló, entonces no entiende. Y sencillamente dice que se pierde la salvación. Y que ya no hay manera de ser salvo si uno ya era cristiano y pecó. Así que este pasaje teológicamente es muy importante. Pero nosotros hemos estado viendo el libro de Números y hemos llegado allá al capítulo 15. Este texto del capítulo 15 es muy importante porque aquí se van a dar unas leyes. Y estas leyes, al mismo tiempo que hablan de cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios, que no debe estar murmurando, sino lo que tiene que hacer es alabar a Dios. Eso es lo que tiene que hacer, adorarle, ofrendar de lo que Él les ha dado. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios, no estar murmurando, porque si ustedes recuerdan, hemos venido viendo las murmuraciones del pueblo de Israel desde atrás. Primero murmuraron, no se sabe ni por qué, sencillamente murmuraron, ellos no estaban contentos. Después ya dijeron que querían carne, y Dios les mandó codornices, porque ellos ya estaban aburridos del maná, así como en algunas iglesias están aburridos de la Biblia. No, dicen, es mucha Biblia, queremos un poco de baile, un poco de rock and roll, eso es lo que queremos, mucha Biblia, y el maná lo desprecian. Pero después lo que rechazaron fue a Moisés, o sea, al líder que Dios había puesto, al jefe de la teocracia, y lo rechazaron nada más y nada menos que a Aarón y María, sus hermanos en la carne, eran hijos de los mismos papás. No solo eran hermanos en la fe, sino hermanos así de familia. Y ellos rechazaron a Moisés. Y después rechazaron la tierra prometida. Y murmuraron y ahí hasta blasfemaron contra el Señor. Eso fue lo último que vimos. Entonces se inserta aquí el capítulo 15, donde hay leyes. Ahí que vamos a ver, pero todo el capítulo 15 va a hablar de disciplina y leyes, y Dios va a poner en acción mucho de esto. Pero no vamos a estudiar hoy el capítulo 16, pero en el 16 hay otra murmuración. Hay otra murmuración, ustedes pueden verlo, porque en el 16:3 dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, ya no los aguantamos. Y eso es el pueblo de Israel murmurando y rechazando, y Dios les había dado bendiciones, les dio maná, si el maná era comida, eso es bendición.
Les dio a Moisés para que los guiara en todo el trayecto en el desierto. Y no querían a Moisés, y él era una bendición para ellos. Y entonces esas leyes aparecen entre el rechazo de la tierra prometida, que tampoco querían ir a la tierra prometida. Y esto que hicieron estos que están aquí, Coré, Datán y On, de rechazar a Moisés y a Aarón. Y fíjense, hermanos, cómo a través de todo el viaje en el desierto, el pueblo de Israel es un solo conflicto con Dios, con todo lo que Dios les da. Y ellos son especialistas en murmurar. Y qué triste es que la iglesia también sea así. Triste que solo se dediquen a murmurar y que no aprendan y que no entiendan. Y yo no estoy hablando de esta iglesia, sino de la iglesia. Eso ha sido así desde que Ananías y Zafira no dieron cabales las cuentas. Es un pueblo contradictor. Y qué bendición cuando uno encuentra personas en la iglesia que dicen: hermano, siga adelante, estamos con usted, lo apoyamos, esto y lo otro. Y tal vez hay errores y a saber cuántas cosas se está cometiendo el líder, pero ellos no están viendo eso, sino están viendo el fruto, están viendo el provecho que sacan, están viendo las bendiciones de Dios. Pero hay gente que le pone los ojos solo a los problemas y no a la bendición que tiene. Y qué triste es que así sea el ser humano. Dios le da vida, le da trabajo, le da una esposa, le da hijos, le da esto, el dinero y todo. Pero si de repente viene un problema, Dios me quedó mal aquí, y se les olvidan los miles de bendiciones que tienen por un problema que tienen. Y es probable que el problema hasta lo está mandando Dios para hacerlo crecer, para ayudarle en su vida espiritual, para que ore más, para que muestre el carácter de Cristo en su vida. Pero no ve así la cosa, sino solo ve lo malo. Así hizo Adán y así hizo Eva en el jardín del Edén. Dios les dijo: de todos los árboles pueden comer. A saber cuántos miles de árboles eran. Cuántos gustos y sabores y de todo había ahí. Pero no, de este árbol no coman. Y de ese fue el que fueron a comer. Había miles de cosas que disfrutar, pero ellos se fijaron solo en lo que le prohibieron. ¿No se dan cuenta cómo es el corazón del ser humano? Hermanos, apartemos de nuestro corazón cualquier cosa que sea así. Porque si Dios nos está dando miles de bendiciones, alabémosle por todo eso. Seámosle fieles. Y no que solo nos viene un problema, ya estamos descontentos y murmurando y alegando y todo. Y así es en la iglesia también. No puede haber ningún defecto. Y lo peor es que, como somos seres humanos, aquí hay mucho defecto. Y usted puede poner sus ojos en todo eso. ¿Por qué no pone sus ojos en lo bueno que hay? Y va a ver que hay bastante bueno. Esa es la tremenda lección que hay aquí. Esa es la tremenda lección que hay aquí. Pero vamos a orar antes de seguir. Padre, queremos encomendar en tus manos esta meditación. Ayúdanos, Señor, a conocer más de tu voluntad. Que aprendamos mejor la interpretación de tu palabra. Pero también que aprendamos muchas lecciones para nuestra vida espiritual, nuestro diario vivir, y que pongamos por obra aquello que te agrada a ti. Nos ponemos en tus manos y pedimos la iluminación de tu Espíritu, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, ni siquiera entender. Pero rogamos que tú nos guíes en la meditación y lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces el capítulo 15, Números, ya con ese trasfondo que hemos hablado. Dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite.
Y leí hasta ahí porque hasta ahí termina el punto, ahí está el concepto total. Pero lo que vemos aquí es leyes que confirman que finalmente Israel va a entrar a la tierra de Canaán. Estas leyes confirman que ellos van a entrar a la tierra prometida. Es que eso no debemos perder el contexto. En el capítulo 14, Dios les dijo que ya no entraban a la tierra. Y aún en uno de los salmos, el 95, dice, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es decir, no entrarían a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos fueron a espiar la tierra y lo que hicieron fue murmurar contra Dios. De los 12 espías, 2 dieron buen informe y dijeron, vamos, pero 10 no quisieron ir. O sea, más gente es la negativa que la positiva en esto. Y porque ellos dijeron eso, Dios les dijo que 40 años iban a estar vagando en el desierto como castigo por no haber querido ir a la conquista de la tierra inmediatamente. Y porque dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Y eso fue lo que les dio. Lo que era su murmuración, eso fue lo que les dio. Que querían morir ahí o regresarse a Egipto. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pero en el versículo 1 del capítulo 15 dice Dios, en el 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, ahí ya está dando a entender que sí van a entrar. Pero no los que alegaron en este tiempo, sino dentro de 38 años, porque habían pasado 2. Pero 38 años iban a andar pastoreando como perdidos en el desierto. Ahí ese desierto de Sin no es tan grande, pero ahí se quedaron ellos. ¿Por qué? Por su cobardía, por la falta de fe en el Señor, por su murmuración. Por eso se quedaron ahí castigados ese periodo. Pero aquí le está diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra, que yo os doy, porque sí se las iba a dar. Pero no a esa generación, sino a los hijos de ellos. Ellos eran los que iban a entrar. Y dice, y cuando estéis ahí y hagáis ofrenda encendida a Jehová. Fíjense que estas leyes están conectadas con la entrada a la tierra prometida. Les está diciendo qué es lo que deben hacer. Ofrendar, darle a Dios, reconocer que de todo lo que Dios les da a ellos, ellos deben darle algo al Señor también. Eso es lo que hay que hacer y no estar murmurando. Fíjense, porque tiene uno que ver ese concepto. Porque aquí en todo esto han estado murmurando y murmurando, quejándose, alegando. Solo de eso se trata. Y es que a la mayoría de la gente le gusta ser quejosa. En la iglesia, en su casa, en el trabajo, en todos lados. Estamos en el trabajo, tenemos un jefe que no nos quiere. ¡Ay, qué exigente! ¡Ay! Esa es la vida de la gente. Y en la casa, solo frijoles, otra vez tortillas. Pero si le están dando de comer, pero la persona no le gusta estar contenta. Y por supuesto, si hay pasteles, sí, ¿por qué no somos conformes? Ni con Dios, ni con el hogar, ni con nada somos conformes. Es una tristeza, y así, pero el Señor tuvo que reprenderlos y les dijo, en lugar de estar quejándose, lo que tienen que hacer, ofrendas, alabanza, darle gracias a Dios, porque las ofrendas son para darle gracias a Dios. Entonces uno debe darle gracias a Dios, y en el versículo, vamos a ir hasta el versículo 4, dice, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Y aquí hay una cosa que se menciona importante. De harina amasada en la 4ª parte de un hin de aceite. Y luego dice, de vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin. Y menciona aquí 3 cosas. Harina, aceite y vino. Porque de eso hay en la tierra prometida. Aquí en el desierto no hay, pero allá sí hay. Y allá, cuando lleguen, de todo lo que Dios les va a regalar, de eso deben traerle a Él un poco. Hermanos, Dios nos regala tantas cosas. El empleo que usted tiene, hermano, es cierto. Usted
capaz y todo, y por eso lo tiene. Pero eso es una bendición de Dios, porque la capacidad que tiene usted, Dios se la dio. La oportunidad en ese empleo, Dios la abrió. Las cosechas y todo lo que hay es de la mano de Dios. Entonces, de eso que Él nos regala, de eso es de que nos está pidiendo que regresemos en ofrenda de gratitud. Por eso dice, allá en la tierra prometida, allá va a haber uvas, va a haber vino, va a haber olivos, ahí va a haber aceite, va a haber aceitunas. Allá van a poder sembrar trigo y aún ya no van a comer maná, porque aquí yo les estoy mandando el maná para que no se mueran de hambre. Pero allá los voy a bendecir permitiéndoles sembrar trigo y cosechar, y de eso van a traer algo para mí. Y no es porque Dios necesite, sino para darnos la oportunidad de agradecerle con lo mismo que Él nos da. ¿Se dan cuenta para qué? Y Dios está dando esas leyes. Pero uno, hermanos, a veces no entiende absolutamente nada. Y puede ser que hasta está leyendo ahí en la Biblia y no se da cuenta. Entonces, seamos agradecidos. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra patria, en donde estemos. Gratitud al Señor. Al Señor. Es que de Él viene todo. Y por supuesto, si tenemos que agradecerle a un hermano algo, agradezcámoselo también. Porque uno debe ser agradecido, no malagradecido. Así no debe ser el cristiano. Y estas cosas pues hay que entenderlas, están bien claras en la palabra. En el versículo 7 solo menciono porque dice, y de vino para libación ofrecerás la parte de un en olor grato a Jehová. Había sacrificios de olor no grato a Jehová. El olor no grato era cuando uno daba algo porque había pecado. Y lo que estaba era pidiendo perdón al Señor derramando la sangre de un animal. Entonces era un sacrificio, pero era de olor no grato debido a que era por pecado. Pero aquí todos estos sacrificios son de olor grato a Jehová. Olor grato a Jehová es cuando no es porque uno pecó, sino porque uno está agradecido con Dios. Eso es agradable a Dios. Cuando uno por la paz que Dios le da, de que uno sabe que si se muere no se va a ir al infierno, sino que se va a ir con el Señor por la sangre preciosa de Cristo que Él derramó. Uno viene y dice, voy a dar una ofrenda al Señor, voy a dar un diezmo al Señor, voy a dar esto, porque tengo paz en mi corazón. Qué alegría saber que aunque me muera, me voy al cielo con el Señor. Entonces, eso no es por pecado, es por gratitud, es porque uno tiene paz. Es porque a uno le nace de su corazón darle algo a Dios. Porque uno no solo piensa en uno, sino piensa en la obra del Señor. Así es, ese es de olor grato a Jehová. Pero, dice, vamos a ir un poco más adelante. En el versículo 13 dice, todo natural, es decir, todo judío, hará estas cosas. Así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros, voy a ir a saltar hasta el versículo 15, dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que mora con vosotros. Estoy leyendo así porque se agarra todo el concepto. Lo que está diciendo es, los sacrificios, todos ustedes los van a hacer de esa manera que les estoy diciendo yo que se deben hacer. Y es interesante que Dios dice, ¿cómo se hace el sacrificio? Porque Dios sí ha instruido a su pueblo de cómo deben alabarle. No es que yo voy a alabar a Dios como me dé la gana, perdone lo que es la expresión. Yo tengo que hacer las cosas decentemente y con orden, porque así dice la Biblia. No como se me dé la gana. Hay personas que no entienden eso. Entonces le han hecho a Dios unos cultos, pero estrafalarios, que uno dice, eso ya no es alabanza al Señor. Eso ya no es culto. Ese desorden no puede ser del Espíritu Santo. O sea que Dios ha dicho cómo hacer las cosas, pero hay algo más. Dice, el natural, o sea, el judío, el israelita y el extranjero, un mismo estatuto tendréis. Fíjense que en la ley había cosas en las cuales se les daba prioridad a los israelitas sobre los extranjeros, pero en el culto no había diferencia. El mismo derecho tenía un judío que un
y un extranjero que se hubiera asociado a ellos, el mismísimo derecho. Dios ve iguales a todos los hermanos y les permite hacer todo exactamente igual. Un mismo estatuto tendréis. No tiene que haber una forma para el extranjero y otro para ustedes. Porque en la iglesia del Señor, eso por supuesto bajo la ley era así, en el Evangelio todavía es mucho más la cohesión que Dios produce entre la iglesia. Porque en la iglesia, aquí, hermanos, todos somos iguales. No importa si uno es rico y el otro es pobre, si uno es negro, el otro es blanco, el otro es amarillo, de cualquier color. Delante de Dios todos somos iguales. No importa si unos están comiendo deliciosos manjares y otros apenas unos frijolitos con tortilla ahí. Son hijos de Dios todos. Nadie es aquí más que ninguno. Y eso debemos tener claro. De verdad, hermanos. Por eso dice la Biblia, un mismo estatuto tendréis. No importa si uno es natural y el otro es extranjero. No importa. El mismo estatuto tendréis. Porque en las cosas de Dios son iguales. Y la comunión con Dios, hermanos, debe terminar con todas las enemistades, con todas las diferencias, con todo eso que yo me creo, ay, ni me acerco porque hiede mucho. Eso no debe haber entre los cristianos. Todos somos iguales. Y por supuesto, es posible que yo soy con más posibilidades que otros, entonces yo tengo más deber para con ellos, más responsabilidad, no de despreciarlo, sino decirle, hermano, ¿qué le está pasando? Está enfermo su niño, bueno, tenga una ofrenda, es para usted y para que solvente sus problemas. Para eso sí tenemos más dinero, pero no para creernos mejores que los demás. Es que nosotros somos muy importantes, el otro no tiene importancia. Eso no es así. En la iglesia del Señor todos somos iguales. Y usted dice, no, pero es que mi ropa es mejor que la del otro. Eso no es lo importante, es la persona, no son las cosas. Así es. Y tengamos cuidado, porque a veces cuando uno tiene posibilidades, se llena de jactancia, se llena de humo. Un humo que puede ser que Dios lo quite, tal vez mandando una cosa grave a nuestra vida. No permitamos que el Señor nos agarre, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos cuidado. Bueno, veamos algo más aquí. En el versículo 17 empieza otro aspecto. Dios ya no solo da leyes para sacrificios de olor grato. Ya les mencioné las cosas que habían allá en la tierra prometida. Ahora les va a hablar de errores y pecado deliberado. Uno puede cometer muchas cosas que no le agradan a Dios sin darse cuenta, porque uno no conoce lo profundo de su corazón. Por eso en el Salmo 19 David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice él, de los que me son ocultos. Porque uno se mira bien, dice uno, qué buen cristiano soy yo, qué excelente, qué amoroso soy yo. Uno mira todo eso, pero uno no está viendo como mira a Dios. Y a saber cuántas cosas estamos haciendo que no están correctas. Y otras que nos damos cuenta que no están correctas, y ahí seguimos. Pero hay todavía otros pecados peores. Ahora, aquí la Biblia no está diciendo que hay pecado pequeño, grande y todo eso. Pero en realidad sí hay una distinción. Hay pecados que uno los comete por equivocación. Y hay otros pecados que uno los comete, dice aquí, con mano alzada. Así dice la palabra. O sea, con soberbia. Con una actitud desafiante ante Dios. Eso sí, tenga cuidado usted y yo. Debemos tener cuidado todos. Porque una cosa es cometer un pecado. Tal vez aún hay personas que, por ejemplo, gracias a Dios yo no tengo eso, pero voy a poner ese ejemplo, que tienen el vicio del licor. Y toman, y eso es malo, y que no van a decir que fue así por hierro, que no se dieron cuenta. Porque una persona que toma licor, sabe a qué hora, hasta se sirve la copa y hace todo eso, y toma. Y esa persona lo que tiene es un vicio, una cadena, un problema.
pero eso no significa que él está desafiando a Dios. Eso es diferente. Entonces hay pecados que uno ni se fija que los cometió. Otros pecados que puede ser que uno sí se da cuenta de lo que está haciendo, pero uno está atado a un vicio, atado a un problema. Es difícil, pero hay personas que lo que hacen es desafiando al Señor. Y hermanos, abramos nuestro entendimiento y juzguémonos a nosotros mismos si hemos desafiado al Señor, porque eso sí que no se hace. Y fíjense que esas cosas las hacen creyentes, no a pesar que incrédulos. No, hermanos en la fe se ponen a reclamarle a Dios y a decirle, ¿y qué te está pasando? Y ya no me fuiste fiel, y no sé qué. Y por supuesto, en todo eso Dios debe tener tanta misericordia que no nos deshace inmediatamente por estarle reclamando. Pero hay gente que le gusta desafiar a Dios, y aquí lo vamos a ver. Rápidamente en el versículo 19 dice él, me interesan algunos versículos, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, o sea, cuando ya estén en la tierra prometida, y empiecen a comer del pan de la tierra, no el maná que cae del cielo, sino el pan de la tierra, el trigo que ustedes van a sembrar, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová. Fíjense que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, tenían que arrancar los primeros frutos, y todos eran para el templo, todos eran para el sacerdote, para él era. Pero aun cuando ya ellos cosechaban y hacían harina del trigo, y hacían masa para hacer un poco de pan, lo primerito había que separarlo para el Señor. Primero el Señor y después nuestros gustos. Primero Él y después mis problemas. Primero las cosas de Dios y después pagar la casa, la luz, el agua, el teléfono, todo eso es después. Pero primero es el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí, para la época moderna. Pero a veces los creyentes hacemos al revés. Vamos a pagar todo y de lo que nos sobra le damos algo al Señor. Eso no es la Biblia. Eso no es darle prioridad a Dios. Al primero que debemos darle de lo que nos ha dado es al Señor. Él no necesita nada. Él no necesita nada. Si le damos, Él sigue igual. Pero nos está dando la oportunidad de servirle, de amarle, de obedecerle, de decirle, Señor, el sueldo que yo tengo no es mío, es tuyo, todo. Pero tú me permites dar, aunque sea una parte de eso. De lo que el Señor le ha dado primero al Señor y después quédese pagando lo demás. Pero uno hace todo al revés. Y al último que se le da algo es al Señor. ¿Eso es la prioridad que tiene Dios, hermano? Así debe ser. Absolutamente no. El número uno es el Señor. Y eso es lo que está diciendo. De lo primero que amaséis, al comenzar a hacer el pan, al Señor una parte. Bueno, así dice aquí. Ahora, en el versículo 22 dice, cuando errareis, o sea, cuando uno cometa alguna falla inadvertidamente y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, versículo 24, si el pecado fue hecho por hierro, por equivocación, inadvertidamente, con ignorancia de la congregación, pues un pecado a nivel congregacional, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Hay que sacrificar al novillo y la sangre va a cubrir ese pecado de ignorancia. Imagínense, hermano. O sea que Dios no quiere pecados ni de ignorancia y tiene que haber sacrificio para limpiar ese pecado. Y ahora el pecado que uno se da cuenta de lo que está haciendo. Por eso es imposible ser salvo si no es por la sangre de Cristo. Porque ya sea que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo y toda la humanidad se dé cuenta de lo malo que somos, o si no nos damos cuenta y por ignorancia estamos haciendo cosas, hasta esos pecados hay que cubrir y limpiar, porque Dios no admite, ni por ignorancia ni de ningún modo admite el pecado. Entonces,
se ve que sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecados. Es indispensable creer que Él murió en nuestro lugar para que sean perdonados nuestros pecados. En otras palabras, para aceptar a Cristo no se necesita que uno sea borracho de por vida, ladrón de por vida, mentiroso de por vida. No. Con el solo hecho de ser un ser humano pecador, necesita que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Y una vez que ya es creyente, necesita seguir limpiándose en esa misma sangre. Porque Cristo murió para que seamos salvos no solo de la condenación eterna, sino del poder del pecado que diariamente nos está molestando. Hasta que lleguemos a un lugar en el cielo con el Señor, donde ya no hay pecado. Y aún ahí vamos a estar por la sangre del Cordero. No va a ser de otro modo. Regresemos aquí en el versículo 27, 15-27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Aunque sea equivocado, tiene que ofrecer una cabra. Es decir, la cabra va a morir en lugar de él, porque la paga del pecado es muerte. Y si es por equivocación, si alguno comete algún error y no con altivez, el perdón está ahí disponible al morir la cabra en su lugar. Esa cabra, por supuesto, estamos aquí en el año 1440 antes de Cristo. No había muerto Cristo, entonces esa cabra era un tipo de Cristo que iba a morir en lugar del pecador. El cordero es tipo de Cristo, los novillos eran tipo de Cristo, todo eso. La sangre de él fue la que sí limpió el pecado. Pero el punto es que aquí había una cabra que iba a morir porque el otro se había equivocado. Fíjense bien, la cabra muere en lugar del pecador. Y dice, versículo 28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado a la persona que haya cometido ese pecado. Ahora, venimos al versículo 30, que es el que está conectado con Hebreos 10:26. Más la persona, 15:30, más la persona que hiciere algo con soberbia, ahí es donde el texto griego dice con mano alta, o sea, desafiando, hasta con la mano empuñada. No es que lo tiene que hacer así literalmente, sino en su corazón, él está desafiando a Dios. Y dice, el que haga eso con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Está pisoteando a Jehová. Eso ya no es cualquier cosa. Esa persona será cortada. Es decir, va a morir. Ya no va a haber cabra que lo salve. Será cortada de en medio de su pueblo. Es decir, eso no quiere decir que ya no va a pertenecer al pueblo de Israel y que se va a ir al infierno, sino que va a dejar de vivir en este planeta. Habrá contra él un apedreamiento. Le van a quitar la vida, lo van a cortar para que ya no esté en este mundo, para que ya no esté molestando ahí en Israel, para que en Israel no haya gente soberbia igual que él, que aprendan que ahí no puede haber esa gente. Fíjense, hermanos, qué importante, es una disciplina de parte de Dios. Dice, por cuanto, versículo 31, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Dios había hablado claro que quería y él hizo lo que se le dio la gana y no quiso obedecer al Señor. Y hasta lo hizo con una actitud desafiante. Ese es el concepto de esto. Y dice, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. No va a caer sobre una cabra la iniquidad, sino sobre él mismo. Sobre la misma persona que está haciendo eso. Ahora miramos el ejemplo. Versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Estaba recogiendo leña en el día sábado. Y el mandamiento de Dios era de no hacer ninguna cosa. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni ningún extranjero que esté en tu casa tienen que estar haciendo cosas. Así era el mandamiento. Y él, en sábado, recogiendo leña. ¿Y por qué quería recoger leña? ¿Para tener amontonada en su casa, aprovechando ahí el fin de semana? No. Era que iba a cocinar también. Estaba recogiendo leña porque iba a cocinar.
y en sábado estaba prohibido cocinar. Y hasta les dijo el Señor, el día anterior, o sea, el sexto día, hagan comida doble para no estar haciendo ese día. Buen ejemplo para nosotros también. Porque a veces las hermanas dicen, mire, no llegamos a la iglesia porque no había quien hiciera el almuerzo. Pues hágalo el día anterior. Pero uno lo que quiere es hacer lo que uno quiere, no lo que dice Dios. Pero este hombre estaba recogiendo leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, porque todo el mundo sabía que eso no estaba bien. Y lo pusieron en la cárcel, inmediatamente, ya estaba en la cárcel, ya estaba sufriendo por haber recogido leña el sábado, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y entonces cuando le preguntaron a Jehová, dijo en el 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento, irremisiblemente. Cuando había remisión, lo remitían a uno al sacerdote con la cabra. Y entonces allá el sacerdote mataba a la cabra y ya estaba pagado el pecado. Pero aquí dijo, la iniquidad caerá sobre ella misma, sobre la persona. Entonces, hermanos, así rápidamente miremos Hebreos 10:26, porque este texto de verdad se aclara con lo que pasó allá. En 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, ese pecado voluntario es pecado con soberbia, con mano alzada y empuñada, o sea, desafiando a Dios. No siempre la gente peca así. El hombre que recogió leña sí pecó así. Y fíjense que qué interesante. Lo que él hizo fue recoger leña. Si él hubiera recogido leña cualquier otro día de la semana, eso no era pecado. Porque recoger leña en sí no es pecado. Y qué bueno que la Biblia no pone aquí que adulteró, o que asesinó, o que hizo... Porque la gente dice, adulterio, eso sí es imperdonable. Pero recoger leña era imperdonable también. Porque tenía la intención incluso de cocinar ese día. O sea, violar el sábado. Entonces ese pecado voluntario de Hebreos 10:26 es pecado con soberbia. Ahora dice, en el versículo 29, aquí, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Estoy en Hebreos 10:29. Merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ahí está el ultraje. Ultraja a Jehová, dice el Antiguo Testamento. Y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está el ultraje, afrentando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hablado claro en su palabra y la persona está queriendo hacer lo que no es la voluntad de Dios. Esas dos cosas van de la mano. Regresando al versículo 28 de aquí de Hebreos 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere ¿cómo? Irremisiblemente, las mismísimas palabras. Y Jehová dijo, irremisiblemente, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación. No lo pueden remitir al sacerdote. Él va a llevar su carga, su pecado. Entonces, aquí él lo que hizo fue recibir la muerte en una forma irremisible. No le iban a arreglar ese problema en el templo. El problema se iba a arreglar matándolo a él. Ahora, hay una cosa. Ese hombre que murió ahí por recoger leña, ¿se fue al infierno? No. Él fue cortado del pueblo de Israel. Él lo que recibió fue una disciplina dura, férrea. Una disciplina que como nadie la había recibido hasta ese momento. Pero era porque Dios le quería enseñar a su pueblo que ahí tenía que haber disciplina, que tenía que haber orden. Que no se podía solamente atacar la santidad, la gloria de Dios y retarlo y desafiarlo y que eso se iba a quedar así. Es tremendo porque vamos a ver en el siguiente capítulo de Números, o sea en el 16, que Datán, Coré y On
Ellos desafiaron a Moisés y lo quisieron sacar. Y el castigo fue terrible, hermano. Eso fue terrible, la contradicción de Coré. Ahora, el texto dice aquí, el que viola la ley de Moisés, versículo 28. En Números dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, dice el versículo 31, ya lo leímos. Tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí, la ley de Moisés, la palabra de Dios. El que hace eso es castigado y muere irremisiblemente. Ahora, en el versículo 26, aquí dice, en 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y algunos han tomado ahí que el sacrificio de Cristo ya no lo salva a uno. Así han tomado el texto. Pero lo que está diciendo es, allá en el Antiguo Testamento, si alguna persona pecaba con soberbia, no había cabra para salvarlo de la muerte física. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que se fue al infierno el hombre que recogió leña. A él lo que Dios puso fue una disciplina durísima. Aun cuando lo metieron a la cárcel y no se sabía qué iban a hacer con él, él ya estaba en un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermanos. Una persona que le dicen a usted le va a caer la pena capital, ¿cómo se sentirá la noche antes que se lo lleven a matar? No se va a estar riendo él de lo que está pasando. Para él es una angustia, es un terrible tormento el que está recibiendo, que ya cuando llega el momento en que le hacen lo que para la ejecución, hasta es un alivio. Pero para mientras que lo están ahí, que lo llevan y que lo trajen y que le dicen que ya va a ser la hora, eso es un tormento, es un suplicio. Por eso dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y que hay un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es porque esté hablando del infierno ni de nada de eso, sino de lo duro es que Dios lo ponga en disciplina. Entonces, hermano, el pasaje nos dice que no murmuremos. El pasaje nos dice que lo que tenemos que es alabar a Dios. Esa debe ser nuestra tarea constante, hermano. Cuando vengan problemas, digamos, gracias Señor, te doy gloria Señor por los problemas que me vienen. Eso es los de la vida y los de la iglesia y los de todos lados. Pero uno lo que hace es empezar a murmurar, a quejarse. Y la Biblia dice, no se quejen, alaben a Dios, traigan sacrificio de alabanza, traigan ofrendas de la harina, del aceite y del vino que yo les voy a dar, de eso traigan. Dejen de estar hablando, dejen de estar murmurando. Sean especiales. Es que toda la gente es murmuradora, pero el que cuando viene un problema lo primero que dice es, gracias Señor. Yo sé que de alguna manera me vas a sacar de este problema. Es una bendición gente así. Pero la gente que viene un problema empieza a murmurar, hermanos, esa es la gente común. No es que están perdidos ni que se van a ir al infierno, pero son como este hombre también que recoge leña sabiendo que es sábado y tiene en poco la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no tengamos en poco la palabra, sino que ella sea nuestro diario vivir. Que eso sea lo que queremos hacer día a día para honrar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has dado una palabra tan clara y nosotros queremos aprovecharla para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores, para la gloria de tu nombre, y a ser gente que te alaba en medio de las dificultades. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.